todavía me atrevo a decir otra cosa, y si no hay 40, nada más hay 30. ¿Quién da más, quién da menos, no? ¿Verdad? Le regateó a Dios, hermanos. Dios le dijo, bueno, Abraham, sí, si hay 30, no voy a destruir la ciudad. Señor, ya sé que me estoy pasando de la raya, pero que nada más hubiera 10, tampoco por 10. Estaba tratando con Dios. Y dice, hermanos, fíjese bien lo que dice la Biblia. Dice que en ese momento, el Dios de las cosas sobrenaturales, ¿sí? El Dios que hace cosas que nuestra mente humana y finita no podemos comprender, en ese momento es el Dios de lo sobrenatural. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó con ese Dios que se materializó? Le digo, ¿qué pasó? Se fue. ¿Sí? Y Abraham se regresó a su casa y los otros dos continuaron su camino. El punto aquí claro, hermanos, es que Dios, por haber comido con Abraham, por haberse manifestado de esa manera, en ningún momento nunca dejó de ser Dios. En otra ocasión, hermanos, este mismo hombre llamado Abraham, después de haber derrotado a los reyes que llevaron cautivo a Lot, cuando regresaba de la batalla, salió al encuentro de él un tal rey de Salem. ¿Alguien ha escuchado de esto? Llamado Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y Abraham se inclina ante aquel personaje, le da los diezmos de todo. Y posteriormente, hermanos, en la carta a los Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, se menciona este personaje y se dice que no tiene genealogía. ¿Qué es una genealogía? Su descendencia, quién fue mi padre, quién fue mi abuelo, quién fue mi bisabuelo, ¿verdad? Esa es la genealogía. Dice que Melquisedec no tiene genealogía, no tiene padre y tampoco tiene madre, no tiene principio de días ni fin de ellos, permanece sacerdote para siempre. Yo quiero preguntar, ¿con quién estaba tratando Abraham en ese momento? Por fe creemos que es Cristo. ¿Qué andaba haciendo Jesús aquí en la tierra? ¿Qué andaba haciendo el sacerdote que permanece para siempre aquí en la tierra? Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días y sin principio de días y sin fin de días. ¿Quién es el que tiene esta característica, hermano? Usted dio las características de Dios. ¿Quién es el que no tiene principio ni fin? Dios, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de Jesús y de Dios el Padre, ¿estamos hablando del mismo personaje? Sí. Dígalo con seguridad, hermano. ¿Estamos hablando del mismo personaje? Amén. ¿Sí? Ahora, en Josué 5, versículo 13, no lo vamos a leer, le vuelvo a repetir, léalo ahí en su casa. Dice que Josué tiene un encuentro con el príncipe del ejército de Jehová. Y al verle Josué le adora. Y este personaje recibe la adoración. Si este personaje hubiese sido un ángel o un servidor de Dios, no aceptaría la adoración. Esto lo vemos en Apocalipsis 19, versículo 9. Apocalipsis 19, versículo 9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Está hablando de un ángel. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiere decir que un ángel, hermanos, no recibe la adoración, pero en particular este personaje llamado el príncipe del ejército de Jehová sí recibió la adoración de aquel patriarca llamado Josué. Yo le quiero preguntar, este príncipe que tenía la espada desenvainada en su mano, llamado el príncipe del ejército de Jehová, ¿quién era? ¿Un ángel más poderoso que los otros que sí merecían la adoración? Vuelvo a preguntar, ¿qué andaba haciendo Jesús aquí en la tierra con una espada desenvainada? Gloria al Señor, hermanos. Y por último, el último ejemplo en el Antiguo Testamento dice, en el libro de Daniel 3, no lo busques ya, búsquelo usted en su casa si lo está notando, hermanos. Cuenta la historia de 3 jóvenes que fueron echados en un horno de fuego por no haber querido adorar la imagen, ¿verdad?, que Nabucodonosor había creado. Y dice la Biblia que cuando fueron echados en el horno de fuego, había un cuarto personaje adentro del horno con ellos, y el aspecto de este cuarto personaje era semejante ¿a quién? Al Hijo
de los dioses, dice la Biblia, ¿verdad? Yo le pregunto a usted, ¿quién fue quien estuvo con esos 3 jóvenes fieles a Dios en el momento que ellos estaban metidos allí, en ese horno de fuego calentado 7 veces y no sufrieron ningún daño? ¿Qué andaba haciendo Jesús metido en un horno, hermanos? ¿Qué queremos hacer entender con todo esto? Que Dios se hizo accesible y cercano a sus siervos en la antigüedad, aunque el pueblo restante solamente tenía comunicación con Dios a través de ellos. El pueblo, cuando Dios tronaba ahí en la montaña, el pueblo no quería saber de Dios, no quería escuchar a Dios porque le tenía miedo. Dios tronaba, Dios hablaba con voz de trueno y dice que el pueblo temía y decía Moisés, no, nosotros no queremos hablar con ese Dios porque truena, porque espanta, ¿verdad? Mejor habla tú y de lo que Él te diga luego vienes y nos dices a nosotros y ya nosotros te haremos caso, ¿no? Pero tú dirígete con Él, y esta era la manera de comunicación de Dios con la gente, a través de un intermediario, a través de un profeta, hermanos. Pero dice la Biblia lo siguiente, y esta es la gran noticia para nosotros el día de hoy, que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, nos amó tanto, hermanos, se dio cuenta de que el ser humano estaba necesitando la redención, se dio cuenta que el ser humano era urgente, ¿verdad? Que hubiese un cambio y una transformación, y tanto nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La figura de un hijo, hermanos, no es otra cosa más que la manifestación de Dios en un vehículo terrenal para poderse hacer accesible a todos nosotros, ¿sí? De tal manera, hermanos, que aquel Jesús de Nazaret, humano, fue solamente un cuerpo como este, en el cual habitó el Espíritu de Jehová, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dios encontró la manera de poderse comunicar directamente con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿No le damos gracias a Dios por eso? ¿Verdad? Ahora, fíjense bien esto que le voy a decir. Nació, creció como nosotros, tenía carne, tenía hueso e incluso trabajó como nosotros lo hacemos para podernos comprender en nuestras debilidades. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, porque todo sumo sacerdote, no, espérame, 5:15, no. Es el 5:15 de Hebreos, ¿lo anoté mal también? 15:5, ¿no? 15:5 ahora. 5:5. A ver, ayúdame, Rubén, por favor, a buscarlo ahí. Entonces es donde dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que en todo fue tentado como nosotros. Ahorita lo voy a encontrar, hermano. Y de esta manera, hermanos, Jesucristo lo que vino a hacer fue demostrarnos que si Él pudo hacerlo, hermanos, nosotros también podemos. Así que ya no hay pretexto, ¿verdad? Antes decíamos, no, señores, que la ley es bien difícil de cumplir. ¿Quién va a poder cumplir con todo eso, verdad? Y vino Jesucristo y dijo, sí se puede. Hebreos 5:1. ¿Por qué no? 4:15 dice el hermano, me equivoqué por un número, entonces 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el punto, hermanos. Jesucristo vino a enseñarnos que todo se puede hacer conforme a la palabra del Señor sin cometer pecado, ¿verdad? Si Él pudo vencer la muerte, hermanos, nosotros también podemos. Si Él pudo vencer la tentación, nosotros también podemos. Si Él pudo vencer el pecado, nosotros también podemos, ¿verdad? Amén. Pero tenemos que tener fe, hermanos, y tenemos que obedecer a nuestro Señor. Tenemos que entender que todo lo que Él hizo aquí en la tierra fue desde su naturaleza humana. Él sanó a los enfermos no a través del poder divino, sino a través de su fe. ¿Sí?
Dice la Biblia que cuando él estaba allí a punto de ser arrestado, más bien cuando estaba siendo arrestado, Pedro sacó una espada y le dio a un centurión, ¿no? Y Jesús le dijo: guarda tu espada, ¿qué no sabes tú? Que si, se lo voy a traducir, le quiso dar a entender: ¿qué no sabes tú que si yo quisiese utilizar mi poder divino, podría hacer llamar una legión de ángeles para que me defendieran de este ejército que viene a quererme arrestar, ¿no? Pero en ese momento, hermano, Jesús no estaba haciendo uso de su facultad como Dios, sino que como humano estaba, hermanos, enfrentando aquello que iba a padecer por cada uno de nosotros. Como cordero, hermanos. Vino como siervo, se sometió, se sujetó, se dejó, pero la segunda vez que venga, hermanos, ya no viene como siervo, viene como león. Amén. La segunda vez que venga, ya no viene a ser azotado, él viene a azotar a las naciones. La segunda vez que venga, hermanos, él ya no viene a ser crucificado, dice que él viene a destruir a los impíos con la espada aguda que sale de su boca. Vino como siervo, la primera. Viene como rey, la segunda, hermanos, y nosotros lo estamos esperando. Amén. De igual manera, hermanos, los muertos fueron resucitados y el dolor y el tormento de la crucifixión lo soportó desde su naturaleza humana. No usó una sola gota de poder divino para lograr todo esto, y así podernos demostrar a nosotros que un simple humano es capaz de alcanzar la plenitud en Dios. Y esto, hermanos, así como cuando Dios comunicó con Abraham, no significa que Dios no fuese Jesús, o que Dios hubiese dejado de ser Dios solamente porque se manifestó en carne aquí en la tierra. Aquí es donde aclaramos el punto de por qué Jesús oraba como si le estuviera hablando a otra persona, y con esto vamos a terminar en esta noche. Juan capítulo 13, versículo 15. No sé si me captó esto que le dije, que Jesús a lo que vino fue a darnos, ¿qué? La muestra. ¿Sí? Jesús a lo que vino aquí a la tierra fue a darnos el ejemplo, y él mismo lo dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El objetivo principal, escuchen bien esto, el objetivo principal del paso de Jesús por esta tierra fue asegurar nuestra redención, y de paso darnos la muestra clara de cómo obtener esa redención a través del ejemplo de cómo él vivió aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Quién es el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia, hermanos? ¿David? ¿Salomón? ¿Saúl? ¿Quién es el mejor ejemplo que podemos tener en la Biblia? ¿Quién es el que le debemos toda la confianza para ser imitadores de él? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y ese fue el objetivo por lo cual Jesús vino aquí a esta tierra, para darnos ejemplo. Le quiero hacer una pregunta, y póngame mucha atención, porque piense bien antes de responder. Jesús fue bautizado. Y yo le pregunto, ¿él necesitaba ser bautizado? ¿Por qué? Pero dicen algunas doctrinas que todos los seres humanos nacemos con pecado original. Entonces el catolicismo dice que todo ser humano nace con pecado original. A Jesús lo tuvieron que haber bautizado a los 3 meses, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué no lo bautizaron a los 3 meses? ¿Cuántos años tenía cuando fue bautizado? ¿Necesitaba el bautizarse? Hermanos, el mismo Bautista dijo: este es del que hablaron los profetas, y yo no soy digno ni de desatarle las correas de sus zapatos. Entonces Jesús viene a Juan el Bautista y le dice: bautízame. Y Juan el Bautista le dice: ay, Señor, pero ¿cómo vienes a pedirme eso tú a mí? Yo soy el que necesita que tú me bautices. ¿Cómo tú vienes y te pones a mí y me dices que yo te bautice? ¿Quién soy yo, Señor? Después de esto Jesús viene, hermano. Perdón, Jesús viene a Juan y le pide que lo bautice, pero para Juan estaba muy claro que no era necesario. Si Juan sabía que no era necesario que Jesús fuera bautizado, y le dice: ¿cómo vienes tú pidiéndome a mí que te bautice si yo soy quien necesita ser bautizado por ti? Y Jesús le responde: es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa esto, hermanos? Es necesario que cumplamos toda justicia. Te digo, ¿qué hubiese pasado? Que si Jesús no nos hubiese dado la muestra de bautizarnos, ninguno
nosotros de aquí estaría bautizado. ¿Sí? Vuelvo a preguntar, ¿Jesús necesitaba bautizarse? ¿Él tenía pecado? ¿Tuvo pecado original? ¿Sabe por qué? Porque no fue engendrado de ningún hombre. El pecado se hereda a través del gen y de la semilla de un varón. ¿Sí? Ahora, ¿no? Y no fue engendrado por varón. Ahora, ¿es necesario que cumplamos toda justicia? Él tenía que bautizarse para enseñarnos a nosotros cómo teníamos que bautizarnos. Por eso nosotros afirmamos que no es necesario bautizar a un bebé de 3 meses, porque Jesús no se bautizó a los 3 meses. Él nos dio el ejemplo y lo hizo hasta que tuvo ¿cuántos años? 30 años, la edad a la que una persona, y tampoco digo que no se puede bautizar a un joven de 20. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que lo que Jesús nos enseñó es que hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo, y eso solamente se logra al tener cierta edad y al tener toma de decisión propia, sin que nadie nos esté obligando a hacer absolutamente nada. ¿Sí? Si Jesús no necesitaba ser bautizado, ¿por qué lo hizo? La respuesta es para darnos ejemplo. ¿Sí? Ejemplo se da para que como yo hago, también hagas ustedes. Siguiendo este mismo principio, ¿por qué Jesús oró al Padre? ¿Jesús necesitaría orar?